Más de una oportunidad hemos comentado con ustedes resultados de encuestas que permiten de alguna manera tomar un estado de situación sobre algunos temas. Un muestreo que apunta por lo menos a confirmar o no ciertas sospechas que se pueden tener sobre, por ejemplo, y es el caso del que vamos a hablar, la concientización que tenemos a nivel de toda la población en nuestro país del fenómeno del bullying. Resultados de esta primera encuesta a nivel nacional y para ello, bueno, recibimos a la responsable de esta investigación, la psicóloga especialista Silvana Giachero, que una vez más nos está acompañando aquí en Arriba Gente. Bienvenida, Silvana, un placer tenerte, ¿eh? Muchas gracias por esta invitación. La primera pregunta sería como genérica. Si a partir de los resultados, que ya con Lorena obviamente vamos a comenzar a preguntarte para desmenuzarlos, confirmaste sospechas que tenías sobre el nivel de conciencia que la población tiene del tema, te preocupaste por algunos datos que pudieron aparecer, estamos frente a un fenómeno que sigue creciendo, es decir, cosas como más genéricas a partir de el resultado de esos primeros datos que llegaron. Bueno, sí, en realidad era un poco lo que yo pensaba, pero quería justamente hacer como un muestreo, un registro numérico a través de esta encuesta para tener un mapa de ruta de decir, bueno, si en estos 10 años hemos trabajado de esta manera, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué no hemos avanzado en el Uruguay? Y hacia dónde tenemos que ir. Hubieron datos que me asombraron, y te lo digo ya de entrada, cuando se hizo una investigación en el año 2012 para el primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying de la UM, decían que solo 2 de cada 10 niños se animaban a hablar de que estaban sufriendo de bullying, y ahora tenemos que el 50% dice que se lo ha contado a los padres. O sea que es un dato interesante porque eso significa que hemos un poco desculpabilizado a estos chicos al decirle que ellos no han hecho nada malo. Claro. Al darle un nombre a lo que están sufriendo. Entonces, en ese sentido estoy contenta, ¿no? Silvana, para conocer un poco la naturaleza de estos datos, ¿quiénes fueron encuestados? ¿Cómo fue el trabajo que hicieron? Bien, el trabajo surge de mi equipo. Alejandra Mar, que es una ingeniera, fue quien se encargó de armar y cuantificar esta encuesta que se largó por internet, por las redes. Tuvo mucha aceptación porque fue en diciembre, ya habían terminado las clases, tal vez no fue el mejor momento para hacerlo, pero bueno, fue en ese flash de que tenemos que hacerlo antes que termine el año para tener datos para ¿no? Y participaron 495 personas entre los 7 años y 76 años, de todos los niveles formativos a nivel educativo y de toda la República. O sea, es una muestra muy aleatoria y heterogénea, ¿no? Eso nos permite tener una muestra y un mapa de ruta bastante amplio. El 74% fueron hombres y mujeres, perdón, y el 25% fueron hombres. Y lo importante de esta encuesta que nosotros queríamos saber, bueno, si realmente había una conciencia con respecto a lo que era el bullying, porque hasta hace unos años atrás había como mucha confusión entre lo que era bullying, si había una conciencia con respecto a lo que era el ciberbullying, ¿bien? Y por otro lado también si habíamos avanzado en los conceptos como por ejemplo perfil de víctima, perfil de hostigador, si había conciencia de que todos en algún momento de nuestra vida hemos participado de alguna de estas dinámicas de linchamiento, y bueno, y a partir de ahí unir datos y evaluar, bueno, cuáles creían ellos que eran las formas que más se daba el bullying, de qué manera, ¿no? Y eso nos permitió ver un dato que a mí me sigue alarmando. Primero, que de esta muestra de prácticamente 500 personas, el 64% dice haber sufrido de bullying, lo cual habla un poco de lo que tú decís, ¿no? Venimos avanzando en este flagelo y esto, bueno, hace a que realmente estamos hablando, estamos sensibilizando, pero no hemos tomado medidas de prevención realmente serias. O sea, un paso hemos dado en poder identificar, ¿no? Identificar. Cuando se hace y cuando se nos hace, digamos. Exacto, porque el 95% contesta acertadamente lo que es el bullying, que es una violencia sistemática y repetitiva entre pares en los centros de estudio, ¿bien?
Pero date cuenta que el 26%, solamente el 26% reconoce haber participado de estas dinámicas. ¿tá? Entonces, si nosotros sabemos que estas dinámicas se dan porque hay un depredador o depredadora, hay una víctima seleccionada y hay un grupo que hace que esta dinámica funcione, ¿dónde está ese grupo? Claro. O sea que hay conciencia intelectual de lo que es el bullying, pero no hay autocrítica de decir, bueno, yo he participado en algún momento. ¿Cómo mejoramos esa situación? Y bueno, esto nos lleva a ¿qué? A este otro dato. El 70% cree que hay un perfil de víctima. ¿Eso qué me permite? Desculpabilizarme. Claro. Si tú te lo mereces, entonces yo lo estoy haciendo porque tú te lo mereces. Y de eso es lo que se encarga nuestra cultura, una cultura victimista, culpabilizadora, donde se justifica la violencia y la agresividad y donde se trata de poner el problema afuera y no adentro, ¿verdad? Entonces, si el 70% cree que la víctima tiene un perfil y por lo tanto se lo merece, este 64% que sufrió bullying, que dice haber sufrido bullying, se siente culpable. Claro. ¿Ah? Y dentro de ese 64% hay un dato muy interesante que dice que donde más se da es entre los 11 y los 15 años, o sea, viene a confirmar las encuestas a nivel internacional de donde hay mayor riesgo, ¿verdad? Con respecto a los datos que hacen al ciberbullying es mucho más interesante porque sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que es el ciberbullying. Vos imagínate que solo el 55% contestó realmente lo que era el ciberbullying, que el ciberbullying es el bullying cuando pasa a las redes, ¿bien? Y un 45% contestó que el ciberbullying es el acoso en las redes. O sea, si yo te acoso por WhatsApp o por Facebook o por cualquier red, ¿no? O me sumo a una red de linchamiento. O sea que ahí hay una confusión, porque entonces cualquier ciberacoso, ¿tá? Que de hecho lo hemos visto, es definido públicamente como bullying. Ahora, mira este dato, solo el 3% reconoce haber hecho ciberbullying. ¿Tá? Entonces, volvemos a la negación. Claro, sí, al mínimo de los que reconocen haber participado de alguna manera en ese linchamiento. No hay conciencia. Ese desdibujo que propone las redes sociales no hace que uno no se dé cuenta si está acosando a alguien o sumándose a un bullying. Lo hace totalmente, te desconecta. Que ese es el gran problema que estamos teniendo últimamente y que va en aumento, ¿no? Hay una desconexión del ser humano entre lo que hace, lo que siente y lo que entiende intelectualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos horrorizamos de que mataron a alguien, pero ese mismo día mandamos un WhatsApp burlándonos de otra persona. Eso se llama disonancia cognitiva. Eso no permite que la persona una y esa desunión no nos permite avanzar como seres humanos, ¿entendés? Porque primero yo tengo que reconocer que estoy haciendo algo que no está bien para poderlo corregir. Y si yo digo que el 45% de ciberbullying lo entiendo como que es ciberacoso y solo el 3% reconoce haber replicado algún video, haber linchado a alguien en las redes, ¿tá? Entonces yo creo que ese es el problema más serio a atender. Ese que tiene que ver con la falta de unión entre el conocimiento de lo que realmente es, lo que hacemos y lo que sentimos, pero también hay un gran debe en estos temas que tiene que ver con que ya tenemos que pasar a otra etapa. Hace 10 años que estamos concientizando sobre el tema, tenemos claro lo que es el bullying, pero no hay programas de prevención de acción. ¿Se puede prevenir? Por supuesto que se puede prevenir. De hecho, en los países del primer mundo se viene trabajando ya hace 10 años en la prevención porque saben que este flagelo viene en aumento. De hecho, sabemos que para el 2025, de no mediar medidas de prevención, se pueden llegar a suicidar 850.000 niños por bullying. O sea que hay una alarma, una alerta mundial a la cual el Uruguay no está respondiendo en forma consciente y adecuada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros preguntamos si hay centros de estudio que ellos conocen, que estén trabajando sobre el tema, un 18% dice que conoce, ¿tá? Ahora, lo que no profundizamos es en saber
de qué manera están trabajando. Claro. Porque hacer un taller, trabajar en valores, en forma aislada, ¿tá? No provoca realmente un cambio cultural a nivel educativo, ¿verdad? Y después otro dato que resulta muy interesante es que el 100% dice que los centros de estudio deberían de tener una política de prevención del bullying adecuada al Uruguay, ¿verdad? Y temas que dan para seguir hablando. Sí, si fuera por mí, nos hemos quedado sin tiempo. ¿No? A mí me parece algo apasionante, ¿no? De evaluar si está en nosotros, si es cultural, si un centro educativo lo puede cambiar, a contracorriente de lo que se da muchas veces en las familias, en la sociedad. Pero bueno, sin lugar a dudas va a dar cita a otro encuentro contigo, Silvana. Por supuesto, vamos a hacer más investigaciones y a partir de aquí vamos a desarrollar capacitaciones también. Muchísimas gracias por esta nueva visita aquí a Arriba Gente. Gracias por la invitación. Hemos estado hablando una vez más con la psicóloga especialista en el tema bullying, Silvana Giachero, a propósito específicamente de los datos de esta encuesta nacional que, bueno, les ha permitido conocer cuál es el nivel de concientización que tiene la población con respecto a este tema.